Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios. Y mientras que para algunos quizás sea un viernes más, para mí es un día de alegría, de mucha alegría, porque estamos celebrando los 700 devocionales, 700 días consecutivos sin fallar ni tan siquiera uno. Para la gloria de Dios lo decimos. Hemos estado publicando de lunes a viernes todos los días a la misma hora, a las 7 de la mañana, pequeños mensajes, pequeñas meditaciones, pequeños devocionales de la palabra del Señor, siempre basado en la palabra del Señor, y que desde hace quizá 2 años o un poco más, no recuerdo bien, decidimos comenzar a estudiar, a ver, a indagar, a escudriñar el Evangelio de Mateo. Y así fuimos avanzando poco a poco. Pasaron los días, las semanas, los meses, incluso los años, y hoy nos encontramos en el versículo 11 del capítulo 14 que voy a proceder a leer. Así dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Te pongo rápidamente en contexto. Mira, el rey Herodes estaba celebrando la fiesta de su cumpleaños, y en medio de esa celebración, la hija de Herodías danzó en medio de todos los hombres allí presentes, y esa danza, ese baile, agradó tanto a Herodes que le prometió dar a la muchacha todo cuanto pidiese, hasta la mitad de su reino, le dijo. La muchacha, influenciada por la madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Para ese momento, Juan el Bautista estaba preso, estaba en la cárcel, porque el mismo Herodes lo había encarcelado, ya que Juan estaba confrontando cara a cara su pecado, diciéndole al rey: no está bien, no es lícito que te hayas juntado con la mujer de tu hermano, le decía Juan. Y ayer veíamos cómo Herodes tuvo que mandar a matar, mandar a decapitar a Juan en la cárcel por esa promesa que le hizo a la hija de Herodías. Y en este versículo ya se nos está mostrando cómo le fue traída la cabeza en un plato. Y ahora, llegados a este punto, creo que a todos, o por lo menos la gran mayoría, nos retumba la misma pregunta en la cabeza. ¿Cómo es posible que Dios permitiese que su siervo Juan muriese de esa manera? ¿Por qué no hizo nada por evitarlo? ¿Por qué al final se salió con la suya el malvado rey Herodes y aparentemente salió perdiendo Juan el Bautista? ¿Cómo es posible que al final el mal parece que superó al bien? Y podríamos hacer un sinfín de preguntas más, preguntándonos el porqué de todo esto. Y creo que la respuesta rápida, la respuesta sencilla, fácil, sería decir: bueno, porque así Dios lo ha querido. Así ha sido la voluntad de Dios. Y sí, yo no lo voy a poner en duda, yo no te digo que no. Pero oye, a veces hay preguntas que deberían tener unas respuestas más elaboradas, unas respuestas más razonadas. Sin duda alguna, hay preguntas que no tienen respuesta aquí en la tierra. Pablo dijo en la primera carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 13 y en el versículo 12, que nosotros ahora vemos oscuramente. Ahora nosotros quizás no lo entendamos todo, pero llegará un momento que ahí sí vamos a conocer absolutamente todo. El día que nosotros estemos frente a Dios en el cielo, estoy plenamente convencido que todas nuestras preguntas van a ser respondidas, y entonces podremos comprender el porqué de todas las cosas. Pero hasta ese momento, desgraciadamente, hay muchas preguntas sin respuesta. Lo que sí que tengo claro es lo que la Biblia habla sobre los mártires, sobre esos hombres, esas mujeres, aquellas personas que entregaron su vida por amor a Dios, como es el caso de Juan el Bautista. La Biblia dice que la sangre de los mártires clama desde la tierra pidiendo justicia y venganza.
La Biblia enseña en el último libro, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 y versículo 9, que cuando se abrió el quinto sello, bajo el altar, se pudo ver las almas de todos aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 10, que clamaban a gran voz por justicia y venganza por su sangre. Pero ojo aquí, porque esto no solamente lo vemos en el último libro de la Biblia, sino que si vamos al primer libro de la Biblia, al libro del Génesis, vamos a ver cómo un hermano se levanta contra otro quitándole la vida. Esa famosa historia de Caín y de su hermano Abel. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar una vuelta al campo, dice la Biblia. Pero las intenciones de Caín no era pasear, sino que sus intenciones eran matar a su hermano. Y cuando lo mata, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 4, versículo 9, que Dios le salió al encuentro a Caín para pedirle explicaciones. Y cuando Caín le intenta dar a entender a Dios como que él no tiene nada que ver con la desaparición de su hermano, es entonces cuando Dios, en el versículo 10, le dice: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mi querido hermano, mi querida hermana, quizá no sepa el por qué Dios permite el sufrimiento de sus hijos. No logro entender cómo Dios permite el martirio dentro de su pueblo. Pero lo que sí sé es que todo sufrimiento y toda muerte injusta que se haya llevado a cabo contra los hijos de Dios, Dios tiene pleno conocimiento. Y un día habrá justicia y venganza. Escucha esto. Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es insensible al sufrimiento de sus hijos, sino todo lo contrario. Dios siempre está pendiente de cada una de nuestras vivencias. Es verdad que muchas veces lo malo que nos toca vivir en la vida son consecuencias, de nuestras malas decisiones, son consecuencias quizá de nuestros propios pecados, pero también es cierto que luego hay otras circunstancias que no tienen explicación. Hay cosas que son un verdadero misterio, pero que nosotros no comprendamos el por qué pasan las cosas, no quiere decir que Dios no sepa el por qué pasan las cosas. En una ocasión los discípulos le hicieron una muy interesante pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos en ese momento estaban viviendo un momento muy difícil, muy complicado. Ellos estaban bajo el yugo opresor de los romanos. Ellos estaban viviendo prácticamente esclavizados por este imperio, por el imperio romano. Estaban ahogados a impuestos, vivían permanentemente amenazados de que si alguno se atreviese a desobedecer la ley romana, iban a ser muertos. Y con este panorama, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate, los discípulos no estaban pidiendo ningún lujo, ningún capricho. Ellos estaban sufriendo, ellos lo estaban pasando verdaderamente mal y simplemente le estaban pidiendo ayuda a Dios. Le estaban pidiendo que restaurase el reino a Israel. Y sin embargo, la respuesta del Señor es sorprendente, porque en el versículo 7 Jesús les dijo: miren, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¡Wow! En otras palabras, lo que Jesús les contestó es: la respuesta a esta pregunta no es importante que la entiendan. Lo importante es que entiendas que mi Padre lo tiene todo bajo su voluntad. Mi Padre lo tiene todo bajo control. Así que en el día de hoy, el mensaje que te quiero dejar en este devocional 700 es: no sé si has perdido el control de tu vida. No sé si hay cosas que estás viviendo o experimentando a día de hoy que quizá no comprendes y no le encuentras una sola respuesta a todo aquello que te está pasando. Quizá no te explicas el porqué
de algún sufrimiento que estás viviendo, enfrentando, de alguna enfermedad, qué sé yo, de alguna separación. Quizá estás incluso llegando a plantearte abandonar la fe porque no comprendes tantas cosas que están pasando. Y honestamente, yo no quiero darte una respuesta incorrecta. No quiero darte falsas esperanzas. No quiero decirte algo que no es inventándome una respuesta. Pero de lo que sí que estoy seguro es que nuestro Padre lo tiene todo bajo control. Todo está en su sola potestad. Y nuestro Padre, que es el Todopoderoso, es el Dios omnisciente que todo lo sabe, Él tiene absolutamente todo bajo control. Yo soy el primero, claro que sí, el primero que anhelo conocer las respuestas a cada una de mis preguntas, a unas cuantas que tengo. Pero aunque nunca entienda el porqué de las cosas, yo vivo plenamente confiado en que Dios tiene el control. El Salmo 23, que probablemente sea el salmo más leído, más conocido, ¿verdad? Ahí en el versículo 4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor no nos ha prometido que nos librará de los valles de sombra de muerte. Escucha esto. El Señor lo que nos ha prometido es que Él estará con nosotros en medio de los valles de sombra de muerte. Dios está con nosotros siempre, en las buenas y en las malas, en los momentos felices de nuestra vida y en los momentos más desesperantes de nuestra vida. Dios está a nuestro lado cuando tenemos una salud de hierro, pero también cuando estamos debilitados por alguna enfermedad e incluso a punto de morir. Él estuvo con nosotros el día de nuestro nacimiento y estará con nosotros el día de nuestra partida. Dios está con nosotros cuando tenemos quizás los bolsillos llenos de dinero, pero también está con nosotros cuando no tenemos ni tan solo un euro para poder comprar un solo pan. Dios está siempre con nosotros. Recuerda que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y aunque suframos, y aunque vivamos situaciones que nunca imaginamos, aunque experimentemos la peor de las vivencias, como es este caso de Juan el Bautista, aún así tenemos que decir: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y Señor, reconozco que siempre estás conmigo, siempre estás a mi lado. Amén. Dios lo tiene todo bajo control. Confía en Él. Dios lo tiene todo bajo su control. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es ánimo para nuestra vida. Es un aliento que nos vuelve a dar esa esperanza en este mundo en el cual no encontramos muchas respuestas a nuestras preguntas, Señor. Gracias porque sabemos que siempre estás con nosotros. Sabemos que aunque el mundo nos caiga arriba, todo se desmorone, toda nuestra vida se hunda, tú estás con nosotros, mi Dios. Tú has prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros o hasta que nosotros nos toque partir contigo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendigas en este día viernes, en todo el fin de semana, Señor. Y yo personalmente te doy las gracias, Señor, por haberme ayudado, haberme impulsado, haberme dado fuerza, Señor, para llegar hasta hoy, hasta este devocional 700, Señor. Gracias, porque para ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo su palabra el próximo lunes a las 7 de la mañana con el devocional 701. Oro para que sean muchos más, para que Dios nos dé sabiduría, conocimiento, también que nos dé los medios para poder seguir compartiendo la palabra, que nos dé tiempo para poder seguir compartiendo la palabra. Y como cada viernes te animo, te impulso, te empujo, te exhorto a que te congregues. Congrégate este domingo. Aparta ese ratito para ir a adorar a tu Dios.
Guarda ese tiempo para ir a escuchar su palabra, solo o en familia, como quieras, pero ve a tu iglesia local, vete allí, acude, congrégate, que créeme que tu alma tanto lo necesita. Vete, congrégate, escucha su palabra y el lunes, si Dios quiere, me cuenta qué aprendiste en esa predicación. Nos vemos, Dios mediante. Bendiciones.